Cuando hay una determinación final de una instancia judicial sobre un proceso que estamos viviendo, cuando llegamos hasta la última instancia, se agotan todas las posibilidades, damos por hecho que el asunto está cerrado, que se acabó la historia. Haya sido cual haya sido el resultado final, pues se acabó, ¿no? Ahí está, el punto final de esa historia. Sin embargo, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente hoy, este jueves, estaría discutiendo primero un proyecto de la ministra Lenia Batres para determinar si la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar las sentencias emitidas por la integración anterior del máximo tribunal, es decir, lo que decidió aquella Suprema Corte encabezada por Norma Piña, si ésta lo puede venir a revisar. Hugo Aguilar Ortiz, el presidente, quien encabeza justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está preparando una presentación de un proyecto para confirmar que en el amparo que se dio en 2024, que declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, pues hay algo que hacer, hay algo que revisar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues justamente consultamos al experto en estos temas, el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. A ver, licenciado, ¿qué está haciendo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué implicaciones puede tener? Bueno, a ver, aquí sí quisiera hacer una aclaración, Erika, Sí. porque ninguno de los dos proyectos que se van a tratar en el Pleno de la Corte trata de lo que tú acabas de decir. A ver. Mira, el caso de Lenia Batres, primero, lo que está sujeto a discusión es lo siguiente: hay un amparo otorgado a una de las personas involucradas en el secuestro de Gualberto Wallace, aparentemente, que fue concedida por por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en la integración anterior, cuando existían las salas. Contra esa determinación se interpuso un recurso de revisión. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que se da en este caso? El recurso de revisión en amparo directo procede cuando subsiste un tema de constitucionalidad, y la regla general en la ley de amparo es que el amparo directo lo resuelven los tribunales colegiados, de manera de que si subsiste un problema de inconstitucionalidad, de manera excepcional se puede interponer recurso de revisión para que lo analice la Suprema Corte. En este caso, el amparo directo no fue resuelto por un tribunal colegiado, sino que fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la lógica de la Fiscalía General de la República es que dice que si en el caso del amparo directo de los tribunales colegiados procede el recurso de revisión, debe de proceder también en el caso cuando la sala sustituyó al tribunal colegiado. Ese es el tema a discutir, la procedencia de un recurso de revisión en esos casos, sobre lo cual además hay un antecedente, Erika. En el año de 1988, cuando se dio el amparo de los banqueros contra la nacionalización bancaria en el 82, el Tribunal Colegiado de Circuito en aquel entonces resolvió indebidamente el desechamiento de la demanda y los banqueros intentaron un recurso de revisión ante la Suprema Corte con esta misma lógica, es decir, en el sentido de decir que si el contenido de la resolución era un amparo directo, o digo, en aquel tiempo un desechamiento, procedía el mismo recurso que contra ese acto concede la ley. Entonces, en este caso no es que vayan a revisar, según el proyecto de Lenia Batres, todas las sentencias ni nada, no, pues van a revisar si en el caso de que se atraiga a la Suprema Corte un amparo directo a una de las salas en aquel entonces, procede un recurso de revisión ante el Pleno. Ese es el tema del asunto. A ver, quiero ponerlo en claro. Son determinaciones entonces que se resolvieron en las salas, no en el Pleno de la Suprema Corte. Así es. El caso del que tiene Lenia Batres es una determinación de la sala contra la que en tiempo interpuso revisión la Fiscalía General de la República con esta lógica que te comento del amparo del 88, y simplemente lo que se va a determinar es si procede ese recurso de revisión o no. Es una decisión importante, tiene que ver con el hecho de que si las resoluciones son impugnables en función de la autoridad que las emite o del contenido material, pero no están revisando sentencias de asuntos anteriores. Fue una mala interpretación de una nota de prensa que se dio por ahí. A ver, pero ahora, licenciado, esto podría... ¿O a qué nos podría llevar esta situación? Porque no es lo mismo cómo estaba integrada la Suprema Corte de Justicia antes de la elección, cómo estaban integradas las salas, a cómo están integradas hoy día. ¿Cuáles son los riesgos que se corren, pues, de llevar temas como estos hoy a revisión? Es que realmente no hay ningún riesgo, porque lo que se está determinando es
Si ese procedimiento, que por su propia naturaleza es impugnable cuando lo resuelve un tribunal colegiado, puede ser impugnable cuando lo resuelve una sala de la Corte. Entonces realmente son casos muy contados, porque para que pudiera esto tener un efecto más generalizado, tendría que haber recursos de revisión interpuestos contra determinaciones de las salas que se hubieran hecho valer en tiempo y forma. Si no hubo recursos que se hicieran valer de revisión en otros asuntos, no va a pasar nada. Ahora, quiero dejarlo perfectamente clarificado porque efectivamente es la versión que circuló sobre estos procesos de revisión a los que podría entrar actualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de determinaciones previas, de determinaciones pasadas. A ver, con esto que nos estás explicando, no se abre la puerta a ese tipo de revisiones, no se abre la puerta de manera generalizada como lo especificas, pero además te preguntaría, por el perfil de las personas que están hoy al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no se ponen en riesgo los temas importantes que en el pasado se resolvieron y que pudieron haber afectado a este gobierno de la 4T, que hoy vayan en otro sentido, etcétera? Mira, a ver, te voy a poner el caso del otro asunto, el que viene en proyecto Hugo Aguilar, porque creo que eso responde tu pregunta. El asunto que tiene Hugo Aguilar, que está listado para la sesión de hoy del Pleno de la Corte, consiste en lo siguiente. Cuando se resolvió en la sala el tema de la segunda sala, el tema de la reforma energética, resulta de que hubo un empate entre los ministros que estaban presentes, que eran 4 ministros, y entonces hubo un empate, y el presidente de la sala ejerció el voto de calidad, de manera que definió el sentido del amparo y se concedió el amparo. Contra los asuntos de trámite procede en la Corte o en los tribunales colegiados el recurso de reclamación. Y entonces la autoridad, la Presidencia de la República, hizo valer un recurso de reclamación en contra del ejercicio de la facultad del voto de calidad del presidente de la Suprema Corte, porque, dice la Presidencia, que había que agotar otros procedimientos previos. Es decir, que el ejercicio del voto de calidad se da como tercera opción. La primera opción es retornar el asunto, en fin, hay otros remedios procesales, y que la tercera en orden era el ejercicio del voto de calidad. Entonces, se presenta este recurso de reclamación, que corresponde, como ya no existen las salas, corresponde al Pleno. Eso hubiera correspondido resolver esa reclamación a la segunda sala, pero como ya no hay salas, se turnó al Pleno. Y la decisión, el proyecto que puso Hugo Aguilar a consideración, dice, tal cual, que ese recurso de reclamación no procede porque el ejercicio de este voto de calidad implicó la concesión de un amparo, el amparo fue otorgado, la sentencia fue cumplida y se declaró cumplida la sentencia, por lo tanto ya no hay materia para la reclamación. Entonces, en ese sentido, tampoco va a pasar nada. Ahora, con este punto aclarado, me llevas a la siguiente reflexión, que justamente la ponía sobre la mesa la ministra en retiro Norma Piña, expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estuvo en un foro que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el que pues habló de esta reforma al Poder Judicial. Y dijo que fue producto de una tormenta perfecta, pero que además después de esto va a ser muy difícil recuperar, dijo ella, la independencia judicial en México. Después de haber dado este paso, pues ya iba a ser prácticamente imposible. Si me permites, licenciado, vamos a escuchar lo que dijo Norma Piña. Sí, claro. La calidad de las sentencias, por eso yo sí creo que debe ser con carrera judicial, hasta juez y magistrado como estaba antes, porque eso es un oficio como el de cualquier profesionista o cualquiera que tenga el oficio, que se aprende con el tiempo, la experiencia se va ganando. Y lo hemos estado viendo, ¿no? En la actuación de los jueces o magistrados electos, no todos, por fortuna, pero lo hemos estado viendo. Y no es porque las curvas de aprendizaje se pagan caro y quien las paga es el justiciable. Quien las paga es el justiciable. Esta frase es con la que quiero platicar contigo, licenciado. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día en el Poder Judicial? No, a ver, eso es absolutamente cierto. Digo, y basta ver, por ejemplo, los mismos debates del Pleno de la Suprema Corte para darnos cuenta que Estela Ríos o que Lenia Batres, pues definitivamente son un lastre para el máximo tribunal, y así como eso,
tenemos todo lo que ha circulado en redes sociales respecto de fallas que han cometido jueces en audiencias penales, en resoluciones civiles, etcétera. No, esa es una realidad, absolutamente. Para poder ser un buen juzgador tienes que tener experiencia y tienes que tener una formación específica. No basta saber derecho. Y en ese sentido, claro, lo van a pagar quienes son los usuarios del sistema de justicia. Sin embargo, también es cierto que no debemos de partir de la base que todo está mal, porque efectivamente también hay buenos juzgadores. Voy a poner el caso de San Luis Potosí, en donde se renovó la mitad del Poder Judicial federal, y quienes quedaron, por ejemplo, de jueces de distrito, son gente de carrera judicial. Entonces, sí, realmente no perdimos en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo. Pero justo en eso me quiero detener, a ver qué tanto tiene que ver con el tipo de perfiles. Los que estuvieron participando en el caso de San Luis Potosí, a los que estuvieron participando en las instancias federales, digamos a nivel federal. ¿Qué tanto tiene que ver eso? Porque si hubiéramos partido de la premisa, como lo ponía sobre la mesa el expresidente López Obrador, de que cualquiera que fuera egresado de una facultad de Derecho ya podía ser o llegar hasta las máximas instancias en materia de procuración e impartición de justicia, seguramente otra historia hubiéramos tenido. ¿Qué tanto tuvo que ver el caso de San Luis Potosí con este involucramiento, con este decir no vamos a ceder los lugares, sino que quienes nos hemos estado preparando, pues vamos a ir y vamos a jugar con las reglas que nos pongan, pero vamos a seguir intentando permanecer dentro del Poder Judicial? Mira, ahí yo te voy a decir una cosa, tiene razón Norma Piña cuando se habla de una tormenta perfecta, y hay dos elementos que no debemos dejar de lado, ¿sí?, en esa tormenta perfecta. Por un lado, quienes renunciaron a participar, sí, es decir, gente de carrera judicial que podía haberse postulado como candidato y que decidió no hacerlo como una forma de protesta, con lo cual no logró absolutamente nada. Y la otra parte de esa tormenta perfecta fue ese llamado que hubo a no salir a votar en la elección que permitió que los acordeones fueran eficaces. Que es como lo hemos platicado en varias ocasiones, licenciado. A ver, si a las elecciones no quiere ir nadie que sea honesto, nadie que sea trabajador, nadie que esté preparado, pues ¿a quién le estamos dejando la oportunidad de llegar? Exactamente. Y si no salimos a votar, les facilitamos el asunto, porque entonces con menos votos se puede manipular más fácil. ¿Qué fue lo que pasó? Si la gente hubiera salido a votar masivamente, se hubiera complicado enormemente el proyecto de los acordeones, porque simple y sencillamente hubieran sido tantos votos que no hubiera sido posible que el resultado fuera como fue. Ahora, ya se dio la primera renuncia de uno de los jueces, pues, que salió a través de esta elección, de este proceso, y justamente, pues, digamos, después de una serie de descalabros, después de una serie de intentos fallidos de realizar su trabajo, termina renunciando. ¿Qué es lo que podemos esperar que suceda aquí en adelante? Y no es que yo quiera ser optimista, pero sí te lo quiero preguntar, tú que conoces cómo funciona el sistema. ¿Veremos un proceso de depuración natural dentro del Poder Judicial? Es decir, hoy llegaron pues quienes salieron de las boletas, pero veremos con la carga de trabajo, con la demanda, con lo que implica que se dé una depuración dentro del Poder Judicial. Yo creo que sí, yo creo que va a ser un proceso, no de corto plazo, pero yo creo que sí se va a ir dando, porque efectivamente hay una parte que no se habla de la función judicial, y esa parte de la que no se habla es la administración de la justicia desde el punto de vista administrativo, valga la expresión. Es decir, el manejo operativo del juzgado, el volumen de trabajo que se tiene, el cómo se distribuyen las cargas de trabajo, los plazos de resolución, etcétera, que tarde que temprano se convierten en un problema. Doy un ejemplo. Existe un juzgado en San Luis Potosí, especializado en materia mercantil, que pertenece al Poder Judicial de la Federación. Tiene más de 21,000 expedientes nada más en 2025, más los acumulados de los años anteriores. Entonces, ¿qué tan sencillo puede ser operar administrativamente el juzgado? Ya veríamos, ¿no? Pues creo que esta es la gran esperanza, licenciado, que se dé esa depuración, que poco a poco quienes no tienen el perfil, quienes no tienen las ganas, quienes no tienen la preparación, poco a poco vayan saliendo del Poder Judicial y que pues ojalá veamos que llegan quienes realmente tienen la preparación, las ganas, la voluntad de llevar a cabo el trabajo de la mejor manera. Como siempre te agradezco mucho, licenciado. Al contrario, gracias, Erika, y nada más una última cosa. Si dejamos los espacios no yendo a votar y si dejamos los espacios no presentando candidaturas, entonces estamos dejando el campo libre para los resultados. Gracias, como siempre, licenciado. Muy buenos días. Gracias, buenos días.